Cuidado, tiro al blanco. Los impactos del cambio climático, lo primero que hacen es alterar la dinámica del ciclo hidrológico, porque es el agua el factor fundamental de distribución de la temperatura en todo el planeta y de alguna manera el clima lo único que intenta es explicar las fuerzas físicas que provocan el balance térmico, la redistribución de la temperatura, cuyo vehículo fundamental es el agua y el aire que se desplaza siempre yendo de donde hay menor presión a donde hay mayor presión y buscando además provocar que el clima se equilibre a nivel de todo el planeta. Buscando ese equilibrio climático, bueno, pues se redistribuye el agua. Si nosotros queremos frenar los impactos negativos del cambio climático en la República Dominicana, lo primero que estamos obligados a tratar es de garantizar la permanencia, la calidad y sobre todo las funciones ecológicas del ciclo hidrológico a nivel de la isla. Y para ello lo primero que tenemos es que garantizar la permanencia del bosque en altura del bosque nublado, que es especializado en incorporar el agua. Pero todos los factores que deterioran la circulación de agua, la eliminación de la vegetación, la destrucción del bosque de galería, la alteración del parámetro de circulación en las cuencas, la contaminación del agua, el incremento de su capacidad de evaporación, todos esos factores son factores que incrementan la fragilidad al cambio climático. Pero yo hoy quiero tocar un tema fundamental para la República Dominicana y es de qué manera las políticas públicas de uso del territorio, que ya hemos comentado en otros programas, como la ley de ordenamiento territorial no terminó llenando las expectativas de la sociedad. Te repito, cómo las políticas de uso del territorio terminan multiplicando la fragilidad, porque la fragilidad al cambio climático es la misma fragilidad ante el deterioro de la economía que hace que grandes núcleos de la población estén amenazados de un empobrecimiento continuo, de un aumento de la tasa de explotación formal que se lleva sobre ellos y sobre todo del deterioro de la calidad de vida. Ocurre que el territorio se ocupa en función del valor inmobiliario y consecuentemente siempre los más pobres estarán en los terrenos que son más frágiles, donde las amenazas por eventos especiales, el riesgo climático es mucho mayor. Y si los más pobres son los que están colocados frente a mayor nivel de exposición de riesgo y los riesgos se están incrementando, consecuentemente a través de la política de ordenamiento territorial, el cambio climático y los fenómenos del clima se convierten en unos redistribuidores, reorganizadores de la sociedad que potencializan el carácter de damnificado de grandes núcleos poblacionales. Si nosotros quisiéramos definir cuál es la situación de las grandes masas pobres de República Dominicana o de Haití, asociados al deterioro del medio ambiente y a los riesgos que crea este medio ambiente deteriorado, nos daremos cuenta que el principal fenómeno y el único fenómeno continuo y progresivo, más que la ampliación y crecimiento de nuestras economías, ha sido el incremento de los niveles de riesgo para la grande población. Por lo tanto, mientras estamos incrementando nuestro Producto Bruto Interno, mientras nuestra economía crece, está creciendo también la pobreza, está creciendo los niveles de riesgo y ellos demandan política de reordenamiento del territorio que se planteen poder enfrentar ese proceso progresivo de las grandes poblaciones. Y ahora que hablamos de ese empobrecimiento, creo que es perfectamente entendible que el nivel progresivo de pobreza de Haití está vinculado no solo con un modelo actual de explotación, no solo con el desorden institucional y no solo con una política de desestabilización interna
inducida desde fuera, pero sostenida también por factores internos. El deterioro ambiental de Haití es probablemente el factor primario que coloca los grandes movimientos de poblaciones y la tendencia a que ese deterioro del territorio sea un empobrecimiento progresivo imposible de revertir sin revertir el deterioro territorial. En República Dominicana, mucho menos visible, hay un proceso de degradación continua y de conversión en recursos económicos concentrados en los grandes poderes económicos que controlan el país y una población que está cada vez más expuesta a la falta de agua, al deterioro de costa, a la contaminación del medio, es decir, a un sistema continuo de empobrecimiento. Por eso lo que queríamos destacar hoy en Tiro al Blanco es que hablar de cambio climático, hablar de condiciones ambientales, es hablar de política social, de quién tiene qué, quién se queda con qué, cómo se distribuyen, se apropian los males y los bienes que se generan en un territorio y que soportan la economía y el crecimiento. Por lo tanto, nosotros estamos obligados a interesarnos en la base conceptual, en los elementos éticos y morales sobre los cuales se apropia, se distribuye el territorio. ¿Quién pudo haber determinado que en un momento dado partes importantísimas del territorio se convirtieran en propiedad de alguien? ¿Cómo es posible que unas cuantas familias, a partir de unos mecanismos formales que terminaron convirtiéndose en ley, se hayan apropiado de las grandes cordilleras, de los grandes llanos productivos y que hoy puedan tener el control fundamental sobre lo que ocurre en el territorio nacional? Ese es un tema que Tiro al Blanco va a seguir abordando y va a seguir profundizando. Por ahora dejamos el planteamiento general porque en la próxima sección venimos a hablar de un tema de importantísima actualidad y luego regresaremos en otros programas sobre este tema. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.